Hola, ¿cómo están? Buenos días. Listos para empezar un nuevo en vivo con un tema que no hemos tocado nunca, pero vamos a esperar que se vayan incorporando todos. La verdad es que tengo dos invitados de lujo, los dos son médicos, los dos tienen especialidad en sexología y el tema que tenemos es un tema en el cual por supuesto pueden participar, pueden hacer preguntas, es un tema bastante interesante y que está realmente dándonos a nosotros mucho de qué hablar, sobre todo en las consultas. Lo mismo, muchos padres de niños adolescentes, de adolescentes de 12, 14, 15 años, que están en esta situación. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte por acá. Pedro, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Bien, muy bien, trabajando duro. Y como les decía a nuestros seguidores, un tema bastante complicado, muy delicado, ¿no? Para conversar, porque la gente tiene miedo de abordar estos temas, ¿no? Claro, claro. Tú me Porque escuchas bien, es que no me te- están funcionando como que los audífonos, creo. no, sí, te escucho perfecto. Ah, ¿Ah? entonces no, entonces me los voy a quitar porque no sé por qué no, como que el Bluetooth no No los los identifica. acepta. Sí, yo utilizo también a veces los que son inalámbricos Sí, y no me funcionan bien, ni en ajá, YouTube ni en Instagram. No sé por qué. ah, verdad, no sé, yo creo que es el Instagram entonces lo que, claro, Sí, vamos a esperar que Joyster se incorpore. ajá, Bueno, te presento. Hernando es gran amigo, colega, es médico y también tiene especialidad en sexología. mm, O sea, yo siempre les comento que así como hay cardiología, pediatría, nefrología, etcétera, también está la especialidad de sexología, ajá, ¿no? Que tú la estudiaste en el CIPS en Venezuela, en el mismo lugar donde estudié yo, exacto, sí, así ¿no? es. Sí, muy orgulloso, muy contento porque, porque pues ese era un sueño que yo tenía personal y la verdad es que a través del CIF, doctor Bianco, Venezuela, pude lograrlo. De ahí que tengo una gratitud inmensa con el país, con la ciudad, con el CIPS, con el doctor Bianco de manera especial, que fue nuestro Sí, maestro, es nuestro maestro en común. Y bueno, exacto. aquí estamos también disfrutando de eso, trabajando en la parte de educación todo el tiempo, que es tan importante sacar todos estos temas como tú lo mencionabas, porque normalmente no hablamos de ellos, ¿cierto? De temas que están No. ahí, que todas las personas eh, pues tienen inquietudes, dudas. Hago un paréntesis como para... Sí, ayer estuve claro. en una obra de teatro viendo Ajá. la casa de Bernarda Alba, Buenísima, que de es de Lorca. Federico García Lorca, exacto. Entonces nunca la había Ajá. visto, pero es muy, pues me pareció muy interesante porque pues uno siempre tiende a relacionar todo este tema con la sexualidad. Entonces era una España como de la época de los 30 de mucha represión con todos estos temas de tipo sexual, pero como, es decir, la mamá, Bernarda, encierra a sus hijas en un duelo para que ellas trabajen por la decencia, pero Exacto. aún en esa labor, ellas como sufren porque todo su deseo sexual, todas sus fantasías, sus impulsos sexuales, pues se vieron reprimidos y así esa represión externa la haya, eso sigue estando en el ser humano. Entonces me Exacto. pareció muy bonito, muy interesante y bueno, les comparto eso ahí para cuando haya alguna oportunidad de verla. Es una obra maravillosa y desde el punto de vista psicosexual sí que nos deja bastantes enseñanzas. Y además con los actores que tiene y actrices en Colombia debe haber sido una excelente Sí, puesta en escena todo. no, una maravilla, me quedo sorprendido de estos artistas, esa capacidad de memoria impresionante para aprenderse esos libretos tan larguísimos a pura memoria, Claro, impresionante. Entonces, muy bonito, muy de mucho valor, pues todas estas obras y todo este arte, pues que las personas logran expresar, ¿cierto? Y cómo todos estos temas se trabajan a través del arte. claro, y eso es la cultura, o sea, es lo que hay que fomentar, a lo que hay que ir, acudir a todo este tipo de temas, ¿no? Ya Sí. está Joyster. Ay, Joyster, por favor, pídeme la invitación yo creo para aceptarte. que como me ves como la sombra, ¿cierto? Sí, te veo un poco opaco, bastante. Ay,
No sé qué pasó. Voy a Ajá. mirar a ver si acá... Creo que tienes la luz para el otro lado, Sí. ¿verdad? Ajá. Tranquilo que mientras tanto yo voy conversando un poco. Estos temas, por ejemplo, no se abordan en sexología, sobre todo en profesionales como psicólogos, psiquiatras o sexólogos. ¿Por qué? Porque no siempre coincidimos en las opiniones y no es es un tema que ahora tiene mucho que ver con el progresismo y con lo socialmente correcto. Entonces la gente tiene miedo de opinar o dar sus opiniones, sin embargo a mí me escriben colegas cuando hablo de temas relacionados no directamente con esto, sino con la transexualidad o con el género, y me dicen, qué bueno que lo digas. Le digo, pero ¿por qué tú no hablas de este tema? No, es que me pueden botar el trabajo, porque pasa que en Estados Unidos, pasa que en Europa, y pasa en muchos sitios, ¿no? Ujú. Entonces, pero sin embargo hay que abordarlos, hay que tocar estos temas porque hay diversas opiniones, tanto en los seguidores como en la gente, los profesionales. Sole Joyster, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pedro. Hola, Kevin. Honor estar contigo. Qué Nada, pero qué alegría alegría. verte. Sí, qué Me rico. encanta estar compartiendo esta mañana contigo. Ay, sí, a mí también. Muy rico, qué bueno. Qué No, chévere que nos Sí. encontré, que la tecnología nos permita esto. Por lo Nosotros en sí, menos de esta manera Venezuela ahorita. y ahora tú en Perú, yo en Colombia, Pedro en Perú también. Y qué rico poder Exacto. hacer estas Aquí cosas. estamos, exacto. Súper. aquí Hola, Anael. estamos. Buenos días. Y buenos días a todos tus seguidores, Pedro. Y a los que Gracias. se van conectando. Y que son de ustedes también. Hay muchos de ustedes también por acá. Sí, Ajá. claro. De Ahora, verdad que sí. eh, bueno, para empezar, el tema que vamos a tratar está relacionado con todos los mitos, con todo lo que hay alrededor de la adolescencia y las preferencias sexuales. Sabes que Bianco ha cambiado su concepto, ya no es orientación sexual, sino es más inclinado a la preferencia, porque la orientación es algo que te lleva a realizar determinadas conductas. Es el cerebro que te guía. Y en realidad no es, porque las preferencias sexuales son gustos, son preferencias, no son opciones, no son decisiones, no son patologías, pero es un gusto que no sabes por qué, igual que la heterosexualidad. Nadie te pregunta nunca a ti por qué eres heterosexual, ¿verdad? Yo me acuerdo que tenía un alumno de Medellín, de Cali, en la universidad, y todos los alumnos se presentaban y decían, bueno, yo soy fulano de tal, me matriculé en el curso de sexología porque quiero saber de tal o tal cosa, y este chico dijo, yo soy fulano de tal, soy de Cali y soy homosexual. Cuando terminó la clase, lo llamé y le pregunté, ¿alguno de tus compañeros dijo que era heterosexual, homosexual o bisexual? Me dice, no, ninguno. Entonces, ¿cuál es el afán de etiquetarte y decirle algo que es tuyo, que es privado, que es una preferencia, que es un gusto, ¿no? Ujú. Entonces entendió y me dijo, tienes razón, lo voy a aplicar. Y ahora que ya está de nuevo en Cali, ya está terminando psicología, me dice, eso me sirvió muchísimo de ayuda. A partir de eso aplicó el cuestionario. Y el cuestionario decía, ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? ¿Cómo hiciste para decirle a tus padres que eras heterosexual? O sea, y a tus amigos y su familia. ¿Qué te Porque se da dijeron? por ¿Cómo entendido. Se da por te entendido de que aceptaron? soy heterosexual, Claro, claro. pero no tenía por qué decirlo. Ujú. ¿Entiendes? Exacto. Nunca lo dijo, además. Claro, claro. Entonces, ese es el tema. O sea, ¿por qué ocultarlo si tienes esa preferencia sexual? O sea, ¿por qué sentirte culpable? ¿Por qué tener que promulgarnos los otros vientos? ¿Por qué tener que ser escandaloso, etcétera, ¿no? Ahora, para ustedes, la primera pregunta que arranco con el tema. O sea, No estudié, no existen, estudié. no estudiaste, te voy a No. jalar, a raspar. Bueno, ¿existen los niños homosexuales? Esa es yo les estoy haciendo preguntas que me Claro, transmiten a mí, Sí, los pacientes y exactamente. la claro, claro. gente que me sigue. ¿Existen los niños homosexuales? Por turnos. Empezamos contigo, Nando. Bueno, em, en Colombia la definición de niño es hasta los 12 años, ¿cierto? Una persona hasta Ujú, los 12 años. Mm, a partir de esa, digamos, de ese corte de edad, si nos basamos en la teoría de la variante fisiológica, se tendría que decir que hasta esa edad todavía, por ser niños, están en un periodo indiferenciado, de acuerdo a la teoría de la variante fisiológica,
en la cual los niños y niñas están experimentando con muchos estímulos. Pues simplemente cuál va a ser como lo que ellos puedan decir que sienten. Sienten rico, ¿cierto? Sienten una emoción, un deseo o una respuesta a un estímulo que probablemente no todavía, apenas por ahí a los 10, 11 años, 12 va a empezar a tener un componente erótico, pero que mientras tanto hace parte simplemente de una respuesta a un estímulo. Por tanto, etiquetar a un niño como homosexual desde esa edad no es lo apropiado, porque lo que se ha visto es que así hayan contactos con personas del mismo sexo hasta esta edad, eso puede variar. De hecho, la mayoría de los niños que puedan tener este tipo de actividades no resultan siendo homosexuales, ni las niñas resultan siendo lesbianas. Entonces, simplemente hace parte como del desarrollo psicosexual fisiológico que las personas experimentamos y que creo que es importante esta información a los papás y mamás que nos escuchan para darles cierta tranquilidad y evitar ver en la actividad sexual de los niños, esos juegos sexuales hasta esa edad, con la mirada o con el cerebro del adulto. O sea, entender que ellos no son adultos en miniatura, son niños que todavía pues, falta desarrollo de la parte cerebral y que eso pues da unas características. Bueno, ahí ya para no extenderme más. No, No, de acuerdo excelente. contigo, Nando, excelente. Es que es la verdad, fíjate, a esa edad, la mayoría de lo que hacen los niños es copiar lo que yo tengo al lado. Y si yo lo que tengo al lado y no tengo, por decir, yo soy niña y no tengo a quién copiar, porque lo que tengo es mi papá, mis tíos, puros varones, pues lo más probable es que yo esté copiando esa actitud. Y te voy a dar una anécdota de mi paciente. Ese era un niño, el paciente más pequeño que yo he tenido hasta ahora. Me lo llevaron de 5 años. Me lo envían porque, no es homosexual como me lo dijeron, pero para que se oiga bonito. ¿Por qué? Porque el niño, su papá era un chico muy joven, pues no le puso cuidado, quien tenía al lado del abuelo, pero el abuelo trabajaba. Entonces quien estaba tomando era la abuela y la chica que lo cuidaba. Entonces en Venezuela se juega más béisbol que fútbol. Entonces el niño bateaba tipo mujer, tiraba la pelota tipo mujer, y por eso lo etiquetaron. Entonces cuando me lo trae, que yo hablo con la mamá, con la abuela, pues claro, el niño está copiando cómo tira la pelota a la abuela y la chica con que no cuida. Entonces, enviarlo para que tuviese un equipo de béisbol y enseñara cómo es que se agarra una pelota y cómo se agarra un bate. Entonces, esas formas de hacer las cosas ya lo empiezan a etiquetar, pero es lo que yo estoy copiando. Yo tuve otro niño que también entonces resulta, que tenía la hermanita y él jugaba con la hermanita y todo esto. Me lo trajeron también por lo mismo, porque el muchachito era homosexual. Y yo hablo con el niño, no es que yo, mi hermana hace esto y me gusta esto y no tenía ni primos ni nada por el estilo. Entonces copiaba eso. Se fue moderando, se fue arreglando la situación, pero un día se puso una corona. Y la mamá cuando lo vio con la corona, lo ha castigado físicamente en una forma muy horrible. Y le digo yo, ¿por qué tú no preguntaste? Entonces le dice, venía llorando. Doctor, después que le di la paliza, le preguntó, ¿por qué tú cargas una corona? Porque yo soy un rey. No. Y los reyes... ¿Te das cuenta? Exactamente. Entonces, nosotros copiamos lo que estamos viendo, pero no nos atrevemos a preguntar. Entonces, Claro. qué importante es ganarse, ojo, la confianza de los hijos y no ser amigos, que son cuestiones muy diferentes. Cuando yo me tomo la confianza de ganarme a mis hijos, pues lo más seguro es que me busquen para conversar, para decirme mis dudas. Pero si no, ¿a quién se lo voy a comentar? A que tengo más cerca. ¿Y quién es el que tengo más cerca? Mi mejor amigo. Y ¿sabes? Mi amigo lo que de verdad yo quisiera oír. Yo voy a oír lo que a mí me conviene, Claro. pero resulta que no me cargo soluciones al respecto. Eso es la medida que van aumentando, se nos fue Nando. Claro, además, ahorita va a entrar de nuevo, pero además mucha gente confunde la conducta amanerada o el manerismo o una conducta feminada o masculina con homosexualidad y no tiene nada que ver. Acá, Nada que ver. en relación a tu pregunta, acá alguien nos comenta, Raquel nos dice que una vez animando un show infantil, un niño de 6 años besó a otro niño y se emocionó
cuando terminó de hacerlo todos nos quedamos fríos, ¿no? Pero esto Ajá, sucede porque son conductas aprendidas, porque los padres exactamente, tienden a besar en la boca a sus hijos, algo que no deben hacer. Los padres no deben besar a sus exactamente. hijos en la boca ni hacer caricias en zonas erógenas. ¿Por qué? Porque el niño va a imitar esa conducta y le va a parecer que es normal. Y cuando vea a su mejor amigo o una persona que él estima, va a demostrar su cariño besándolo en la boca, no porque sea No homosexual porque o gay. sea homosexual. Y esa demostración de emociones, porque mira, o sea, es mi mejor amigo. Eso fue lo que yo pude hacer con mi amigo. Pero no eso es lo que estás diciendo, Pedro. No hay connotación sexual Claro, en un niño por debajo, la mayoría por debajo de los 10 años. Y cuando claro, uno le pregunta, es que el problema es que debemos preguntar y saber preguntar, porque una cosa es, ¿qué estás haciendo? Otra cosa es, ¿qué haces? Porque ya cuando estoy claro. así atemorizada, el niño me va a responder o no me va a responder nada, porque lo estoy asustando. Claro, acá está Nando ya que nos Ok, dice cómo, como dije, están expuestos a estímulos donde experimentan ya hace parte de su desarrollo sexual, pero no tiene, como dice Nando, ninguna connotación no adulta. Es tiene decir, un connotación niño sexual. juega y siente placer, pero siente placer como tocarse cualquier otra parte del cuerpo, además, Eso, ¿no? exactamente. Que ese es otro dolor de cabeza, cuando ven a los niños tocándose sus genitales más de la cuenta, hay que también saber por qué se los está tocando. Que está teniendo sensaciones sabrosas, sí, la está sintiendo, pero probablemente, bueno, porque quiero llamar la atención porque mi papá y mi mamá trabajan mucho y como que no se Claro, ponen cuidado, o porque tiene una infeccióncita a nivel de sus genitales, o simplemente porque pues le gustó. Pero entonces hay que claro, averiguar y saber actuar en ese momento, porque tú no le puedes prohibir el hecho de que esté conociendo su cuerpo y que sí, esté de alguna manera va aprendiendo a descubrirse, porque eso forma exacto. parte de la vida de cualquier niño, de cualquier persona. Nando, por favor, pídeme la invitación porque te la mandé directamente, pero parece que no agarra. ¿Ok? Otro de los temas es la adolescencia, ¿no? O sea, cuando un niño, porque yo tengo muchos pacientes de 12, 13, 14 años, muchos padres que llaman preocupadísimos porque sus hijos dicen, papá, soy gay, papá, soy lesbiana, Soy transexual, o soy bisexual, bisexual, que es ajá. más fácil de decir ser bisexual que ser homosexual, ¿no? Ya, Como que ya se oye habían más ando. bonito y como que es más permitido. Exacto, y es más fácil, ¿no? ¿Escuchaste lo que estábamos hablando, Nando? Nada, estaba teniendo acá problemas con mi conexión, yo creo, y no, me desconecté, La- pero del todo. Bueno, pero ya estás de Sí. nuevo con nosotros. Le estaba comentando a Joster que yo tengo muchos papás de adolescentes que tienen, los niños cuando tienen entre 8, 9, 10 años, que ya empiezan los cambios, ¿no? De la pubertad, algunos más cada vez más temprano, y a los 11, 12 preguntan, a su mamá le dicen, o al papá, generalmente es la mamá, y a través de una carta le dicen, mamá, me gustan los chicos, a un chico, o soy lesbiana, a una chica. Soy bisexual, que es más fácil que decir Ujú. soy homosexual, ¿no? Ujú. Pero a esa edad, un niño ya sabe lo que quiere, o sea, está seguro o de un momento a otro cambió. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los padres son los que saben cómo se comportan sus hijos, cuáles son las preferencias, los gustos, los conocen, están con ellos todo el día. Y de repente me dice que es que nunca fue así, ella ha tenido noviecitos, le gustaban chicos, y de repente, de la noche a la mañana, me dice, soy lesbiana, o soy bisexual, o soy homosexual, soy gay. Sí. ¿Qué opinas, Nando? Miren, lo que puede ocurrir allí es Ah, que, y como de pronto en algún momento mencionaremos durante este live, lo que existen hasta ahora son diferentes teorías para tratar de mm, explicar la orientación sexual de las personas. Teorías que biológicas, psicológicas, socioculturales, etcétera. Entonces, yo digo que al final, cada caso en particular nos tocará explicarlo o aplicará exacto. mejor una de esas teorías. Mm, Casi que uno no pudiera generalizar. Entonces, sí podemos tener niños que desde muy temprana edad empiecen a experimentar esa atracción frente a personas de su mismo sexo, ¿cierto? Y que probablemente parte de esos niños finalmente se van a identificar como personas homosexuales, niños o niñas. mm, Pero es probable también, como decíamos al principio, que haya esa
digamos, ese resultado, a veces confusión de los juegos infantiles que hay, y como se reciben estímulos muy placenteros, pues el niño pueda decir, sí, a mí me gustan son los niños, o las niñas pueden Claro. decir, me gustan son las niñas, porque probablemente no haya tenido la experiencia de tener experiencias sexuales con personas del otro sexo. Tocaría como poder esperar un poco más a que haya más madurez también de la parte cortical y de la parte del sistema límbico, que le ayude a esa persona como a identificar realmente qué es lo que a mí me gusta. En ese sentido, pues como que uno piensa que con base en todos estos estudios y las teorías, como que lo importante es irle permitiendo a la persona ser, y que cada persona se vaya descubriendo también, ¿cierto? Exacto. Y Porque pudiéramos, digamos, en el sentido de hablar de una normalidad desde lo cultural, pues llegar a ser Bernarda Alba, ¿cierto? claro, Como exacto. mencionábamos al principio, de Ajá. la casa Bernarda Alba que estuve ayer en esa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo desde allí se pretende? La norma es esta, las creencias dicen esto, la decencia es esto, entonces ustedes, hijas, se van a comportar así. Cuando en el Claro. fondo eso generó una frustración, un sufrimiento grandísimo para esas hijas, pero la mamá creía que estaba haciendo bien, forzando un tema sobre todo muy culturalmente establecido. Claro, es que es un tema que está muy Es que, relacionado con la información sexual. O sea, la falta de información sexual. Un niño y un adolescente, yo te lo digo por experiencia en las charlas que doy en colegios, ellos quieren saber sobre el placer sexual, sobre el disfrute, cómo es. O sea, hablan también de la atracción por el mismo sexo. Y muchos adolescentes se enamoran de sus mejores amigos, pero no sexualmente. Se enamoran porque ellos quieren estar todo el día con ellos. Van al cine con los amigos, planifican la playa, las salidas, a tomar cerveza en la playa, a tomar licor. Todas las experiencias son siempre entre mejores amigos. Pero eso no necesariamente tiene una connotación sexual. Y si tuvieron un contacto sexual, por ejemplo, a través de masturbarse juntos viendo una película, competir por quién termina más rápido, o quién Sí. eyacula, o le apuntas a Vale. una galleta a ver quién le da, ¿no? quieren que más loco. Entonces, entonces, esas son experiencias homosexuales, pero no quiere decir que sean homosexuales, te estás estimulando con alguien de tu mismo sexo. Pero, Pero eso es una si no experiencia. si no lo tiene claro y no lo conversa con nadie, pues empieza la confusión. Sí. Entonces, como que Exacto. me fue mejor estando esta experiencia, pero me da miedo experimentar con una chica, porque a lo mejor no tengo las herramientas suficientes para poder conquistar o conquistarlo, dependiendo. Y entonces ese temor, porque también en mi casa no me han vendido bien esa situación, porque ¿qué es lo que estoy viendo? Mi mamá y mi papá se la pasan peleando. Entonces, Mm. esto es lo que vale la pena. Entonces llego a conversarlo con mi amiga y que entiende más. Y entonces me van envolviendo probablemente y entonces no, la persona del mismo sexo me entiende más, para que me voy a matar la vida Claro. buscando una persona del otro sexo. Y Entonces es más hay que fácil. ver de verdad, claro, hay que ver de verdad todo lo que se está envolviendo allí, y lo está diciendo Nando, qué es lo que tenemos al frente, qué es lo que estamos experimentando, de verdad es lo que me está pasando. Yo siempre le digo, cuando tengo conversaciones, yo me acuerdo cuando yo era chica, chica por debajo de 10 años, yo quería ser varón, pero no porque quería ser varón, sino porque los varones estaban en la calle con los amigos jugando béisbol, metas, todo lo que sea, y yo en la casa, porque eso era lo que Tom- nos enseñaban. Tomando té. Entonces, pero eso de sentirme varón, no, yo quería ser varón para estar en la calle. Después, bueno, empecé a jugar los juegos de los muchachos, entonces los muchachos iban a la casa a jugar con nosotros, mi hermano y yo, a jugar, Ajá, que si béisbol, que si perinola, yo lo que sea, pero estaban con los claro. muchachos. Entonces, pero ya como que nos dejaban en la calle, pero es que nosotros, para la época nuestra, eso de estar en la calle no, porque las niñas tienen que ser de la casa. Claro. Ahora eso cambió. Ahora Claro, acá nos pregunta Anades, hoy en día los adolescentes tienden a seguir modas y tendencias. es verdad. ¿Cómo orientarlos a que ellos conozcan los límites, ¿no? Porque el adolescente nunca quiere ser diferente, quiere ser igual a los demás. Para que me Hay un sea ser aceptado, claro, para poder ser aceptado. hay gente que dice que o teorías
de autores que dicen que hay una especie de contagio social, porque en cada salón que hay una persona, un adolescente o un niño que es gay o que es trans, que se considera o se identifica, hay otros niños también, no es uno solo, o hay en otros salones y se conocen. Y es lo que está pasando en Lima, en los colegios, que esto no se presenta en uno o en dos niños, como era antes, que podría haber uno que era diferente. Ahora son varios. Ujú. Entonces no sé si ¿qué opinas, Nando, de este tema? Bueno, antes de responder, yo quiero dar un saludo a Luis Delgado, nuestro Ay, sí, colega, un que fue abrazo grande para profe. ti, Luis, Me encanta que esté por colega. acá. Sí. Y profe, mucho de lo que soy como sexólogo se lo debo a usted. Muchísimas gracias. Bueno, me encanta que esté acá. Eh, sí, a ver, pues parte como de las características de la época de la adolescencia es Ujú. precisamente eso, que es una época de experimentación y que de alguna manera convierte a los adolescentes en que puedan ser más vulnerables a conductas de riesgo, no Ujú. solamente las sexuales, conductas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso de la velocidad, con los deportes extremos, con experiencias relacionadas con las drogas, ¿cierto? Porque Exacto. también se ha evidenciado que hace falta en esta etapa más desarrollo todavía de la corteza prefrontal, que es la que Ujú. nos ayuda a eh, planear la conducta y de alguna manera a controlarla. En los adolescentes esta parte del cerebro todavía no está tan desarrollada y eso es lo que hace que en un momento dado falte esa percepción del riesgo y por tanto los adolescentes tiendan a involucrarse en conductas que sean de riesgo, porque todavía no, esa corteza no está tan bien desarrollada. Entonces, primero hay que entender eso y es algo que no necesariamente los papás van a poder controlar. ¿Qué tocaría o qué recomendaciones prácticas pudieran ser? Uno, el tema de la comunicación Eso. fundamental, que ellos Ujú. puedan también los adolescentes entender que sus papás los comprenden. Segundo, entender que en los adolescentes, por ejemplo, la opinión de los pares es supremamente importante. Uf, O sea, casi que más que la de los papás, porque a los papás ya los ven como cuchos, viejos, obsoletos, pasados de moda, lo que usted dice ya no es, eso no es así, ¿cierto? Entonces, obviamente se va a dar un choque generacional que si no se sabe manejar, pues va a empeorar el problema. Entonces, Ujú. ¿cuál sería como la idea de con la información que se pueda dar? Es decir, yo cuando hablo del tema de adolescentes y lo que yo veo, yo tengo alumnos adolescentes en la universidad, ellos entran no, a claro. medicina, algunos de 16, 17, 18 años, y yo digo, o sea, esa idea de que los adolescentes no saben para dónde van, que no saben lo que quieren, yo creo que eso hay que replantearlo. Porque es Sí, que si eso no fuera así, entonces los muchachos no entraban de 16 años a A estudiar la cualquier universidad. carrera o no, 17, que todavía son adolescentes y seguro lo serán hasta los 25 que estén terminando, ¿cierto? Entonces es exacto. también como ir quitando esa idea de que es que los adolescentes no toman decisiones. ¿Cuándo se construye eso? Prácticamente desde que nacen y desde que están niños, ¿cierto? Esa relación de confianza, donde se pueda dar la información y decir, mira, hijo, esto es lo que creo que debe ser, evalúa tú hasta dónde eso está bien para lo que tú quieres en tu vida y que él también entienda que él está tomando sus propias decisiones, ¿cierto? Que también pueden ser decisiones acertadas o apropiadas y que él también conozca, por lo menos desde papá y mamá, cuáles son los riesgos que se pueden correr, ¿cierto? Exacto. Eso Exacto. hasta ahí muchas veces es lo que papá y mamá pueden hacer. Pongámonos nosotros, o sea, cuánto de lo que papá y mamá nos dijeron, ojo, mire, cuide, póngale cuidado a esto, no, nosotros le hicimos caso, ¿sí? Cada uno vamos teniendo las experiencias que queremos tener y en esa vivencia es que nos permitimos evaluar si esto sí es lo que yo quiero o si esto es lo que me conviene o no me conviene, unido pues a un tema que ya yo mencionaba con relación a cómo es el ambiente familiar. Si es un ambiente Claro, de comunicación, de comprensión, de sí, aquí vamos a estar, vamos a apoyarte, pero entiende que las decisiones que tomes son tus decisiones, no es para Claro. satisfacer a papá y mamá, sino que es tu propia vida. Evalúa, mira, es esto, ten en cuenta esto,
y ya es tu decisión si quieres, por ejemplo, porque son decisiones a veces riesgosas. Decir, es que yo quiero probar las drogas. ¿Y cuántos no Claro, se han quedado en la prueba? ¿Cierto? claro. Pero ¿hasta dónde papá y mamá pueden controlar eso? O sea, los voy a encerrar, les voy a prohibir el No, internet, les voy a Acá, quitar el teléfono, les voy es a... imposible. No, eso no. El Entonces, acuérdate que tema, nosotros somos los seres de la contradicción. Entre más nos dicen no, más rápido lo claro, vamos a hacer. Porque claro, toditos porque hemos eso pasado, es más, excita, nosotros seguimos igual. claro. Exacto, lo esa es la parte más prohibido excita. fascinante. Exacto. Entonces, Pero de lo que estás diciendo, Nando, vuelvo y repito que lo dije al inicio, hay que ganarse la confianza con los chicos, porque que necesitamos conversar con ellos. Pero ¿qué ocurre? Papá y mamá pudo trabajando, en la noche llegan cansados, y cuando pudimos hablar. Entonces es claro, ganarse la confianza para poder conversar todo lo que tú estás diciendo, Nando, porque es la realidad. Qué hermoso es que mi papá o mi hijo me diga, me está llamando la atención una chica o un chico, ¿qué piensa? O sea, ¿qué me pueden decir? Y si no saben qué decirles, vamos a buscar la ayuda adecuada para poder entonces guiarte en lo que tú me estás planteando, porque no sé resolver lo que me estás diciendo. Eso sería precioso, pero no ocurre. ¿Quién me está, exactamente. quién me está Es, dando las soluciones? La computadora, el celular y mi mejor amigo. claro, Ahí hay muchos, y los influencers. ¿Y de qué me sirve? Los influencers a lo mejor me van a acabar de hundir en lo que yo creo estar. El internet, pues hay buena información como hay muy mala información, y a lo mejor agarro la que más me conviene. Y mis amigos, pues están igual de desconocimiento, pero me están diciendo por lo menos algo que lo puedo entender. Y eso es lo que yo quería saber. Cuando el uno... tema está en que, Ah, perdón. perdón, no, el tema está en que los padres quieren que sepan determinadas cosas, que se cuiden, que protejan, no salgan embarazados, no se infecten. Pero los chicos quieren Eso. saber cómo es su función sexual. O sea, cuánto Ajá. dura un coito, qué hago si se rompe el condón, cómo sé si estoy listo la primera vez, qué hago si pierdo erección. Todos esos temas les interesan a los adolescentes. Cuando no van a los padres, pasa lo que dice Joster, van a la pornografía, van al internet. Entonces la comunicación no tiene que ser solamente de lo que los padres quieren que sepas, sino lo que los chicos, los adolescentes quieren saber. Entonces ahí viene también la influencia de las redes, o sea, la influencia no solamente de TikTok o de YouTube, que es la más seria para dar información en algunos casos, sino las series de Netflix, la serie de Disney con los niños. Entonces, todo esto que es un lobby que está poniendo, o sea, a la vista como el pretexto de que tiene que haber respeto, no discriminación, aceptación de las diferencias de preferencias sexuales, con lo cual estoy completamente de acuerdo, pero están normalizando conductas, normalizando en el sentido estadístico, porque la homosexualidad es una conducta normal, normalizando la homosexualidad. Si tú ves en todas las películas, hay personajes que son lesbianas, que son Sí. gay y que siempre son convencidos por el otro para que lo sean. O sea, una chica, por ejemplo, en la serie esta de Élite española, que era hetero, su amiga la convence de que sí le gustan las mujeres que le pueden gustar y que ella es, y al final ella termina besándose con la chica y termina con una relación cuando ella era una chica hetero. Entonces, Porque no estaba consolidada dentro de lo que yo me estaba formando. No estaba no, te da una implícita en mí. información de que te pueden convencer de que seas cuando no lo eres. Porque en el fondo que todos somos así, pero que hay... lo que pasa es que no has salido del closet. Pero eso no pasa así. No es una enfermedad, Eso no no es se así. contagia, nadie te convence. Es una preferencia que tú tienes y punto, ¿no? Entonces, en ese sentido, las redes están influyendo muchísimo en ese tipo de información errónea, distorsionada. Nando. Yo, sí, yo diría que así como hay, digamos, estos casos en la adolescencia que acabas de mencionar, también aplica para la primera experiencia heterosexual. Es decir, ¿qué Ujú. es lo que se ve? Que las chicas muchas veces terminan en una relación sexual heterosexual presionadas por el grupo. Ni También. Sí. siquiera es porque haya sido una decisión y esté dentro de su proyecto de vida, sino que la presión del grupo es la que las lleva
porque ya la virginidad pues no es una virtud. Ya la virginidad es algo de lo que hay que deshacerse lo más pronto posible. Es una raya. Porque si no, esta es, acá decimos mojigata, achapada, conservadora, monja, etcétera, ¿cierto? Entonces, yo diría que aplica porque no es solamente un tema de lo de la orientación sexual, sino que es un tema característico de la adolescencia. Porque cuando uno empieza a comprender sobre todo este tema de las teorías que hay alrededor de la orientación sexual, pues lo que de pronto en el caso que mencionabas, Pedro, puede pasar que esa chica, si no es homosexual, pues simplemente que se trató de tener una experiencia, que ella se besó y tal, pero si ella en el fondo siente, probablemente eso no va a terminar en una homosexualidad de ella, ¿sí? Claro. Si ella en el fondo siente, porque hay unas características de tipo biológico, ¿cierto? Que tendrán que ver con el desarrollo de la corteza cerebral, del hipotálamo, la parte hormonal. Es decir, que no solamente tener una experiencia homosexual me va a llevar a mí a ser homosexual. Exacto. Entonces me parece, por ejemplo, en este sentido, súper importante esto, porque cuando desde nuestras creencias culturales o sociales, de las que sea, condenamos la conducta homosexual, prácticamente estamos desconociendo lo que se conoce acerca de las teorías biológicas que van a explicar la orientación sexual de las personas. O sea, Exacto. como quien dice, eso de la biología para afuera, eso no existe, y lo único que existe es lo que a mí me parece, y lo que, bueno, voy a decirlo porque así es en nuestro medio, lo que diga la Biblia y lo que me han dicho a mí, y eso es lo único que vale. O sea, de ahí para atrás, lo que se haya demostrado desde lo biológico no sirve. Entonces yo creo que también es pues como un llamado a trascender también. Si bien hay un tema cultural muy respetable, también necesitamos más información de la otra parte científica y de las explicaciones biológicas que hay. Pero Nando, eso es lo que está haciendo el movimiento progre, que valga más el sentir que la ciencia. ¿Entiendes? Entonces tú te puedes sentir lo que quieras y eso es lo que vale, independientemente de que sea científico o no. Entonces ese es el problema que hay. Ahora, por ejemplo, hay muchos chicos adolescentes también que tienen, antes de entrar a la adolescencia, cuando tienen 8, 9, 10 años, van a entrar a primero, a secundaria, a los 12. Estos chicos han sido víctimas de bullying, porque eran introvertidos, eran callados, eran tímidos. Cuando tienen 12 les dicen, los chicos mismos, creo que les dicen, porque lo sé por experiencia clínica con los pacientes, tú eres plana, no tienes culo, no tienes nada, no eres fea, tienes acné. Entonces, en cambio, las chicas le dicen, no, tú eres linda, yo te comprendo, yo te ayudo, yo pienso como tú. Entonces son presas fáciles de captar, y cuando salen del closet, se vuelven populares. O sea, pasaron de ser víctimas a ser unas chicas populares. Entonces, ¿cómo no van a preferir esa opción, esa posibilidad de cambiar? Pero miren que... Perdón, dale. No, dile. No, que ahí hay un tema, volvemos a lo mismo, a ese tema sociocultural, ¿cierto? O sea, cómo esas presiones culturales llevan a esto, y lo conecto por acá con una pregunta que hace una de nuestras seguidoras, dice que qué hacer cuando los chicos tienen más confianza con uno de los padres. Sí. Yo diría, aprovechar esa confianza con el que la hay, pero la otra persona también se tiene que preguntar por qué a mí no me cuentan, qué conductas estoy emitiendo yo para hacer que esa persona no me tenga confianza. Entonces algo muy sencillo es, le decimos a los hijos, vea, siempre dígame la verdad. Entonces el día que el muchachito va y dice, vea, mamá o papá, perdí el año, pum, su pela, Entonces, ¿quién vuelve a decir la verdad? Así cuando me la dicen, yo reacciono de esa manera, yo mismo me estoy encargando de que no me vuelvan a decir la verdad. Entonces, yo plantearía frente a esa respuesta es fortalecer esa relación que tiene con al que le cuenta, y aprender de cómo es que reacciona cuando ese hijo se acerca a decirle, mire, papá o mamá, la embarré, o me está pasando esto, o probé las drogas, o me está gustando un chico, o me está gustando una chica, o me gustan los dos. ¿Cómo reacciono? Si me pongo a llorar como papá, si grito, si pego, si peleo, si alego, si cada que hay una conversación vuelvo y saco en cara el mismo tema,
¿cierto? O empiezo a echarle culpas, claro, porque su mamá lo mimó tanto, entonces por eso lo malcrió. Claro, O por, al contrario, ¿cierto? Porque como usted, muchacha, se parece tanto a su papá, entonces por eso resultó siendo lesbiana. sí, O sea, si es que eso es la respuesta, pues obviamente las consecuencias van a estar ahí, claro, en Y, la, la falta de confianza que esa y, persona tenga. y también los comentarios que se hacen internamente dentro del hogar. Por decirte, yo no quiero un hijo, no esa palabra homosexual, porque es que lo voy a matar, lo voy a echar de la claro, casa. Entonces, ¿cómo claro, me atrevo yo a decirle o comentarle, creo que me gusta un chico o me gusta una chica siendo del mismo sexo? O sea, ya yo tengo una barrera allí porque me van a votar, me van a decir cualquier cosa porque no es posible. Yo no acepto a nadie con una orientación como tal. No, no puede ser. Entonces, mira, tendré como estar en el closet y cuando yo ya me independice, pues me haré homosexual, pues porque ya es mi vida. Esa es la cuestión. Entonces hay que ver la vida interna que está sufriendo esta chica o este chico porque piensa o cree o siente que es homosexual o bisexual, porque digamos que el bisexual es más aceptado porque como que se oye más bonito la palabra y como que, bueno, aquí claro, un hombre y con una mujer no importa. Pero ya el hecho de ser homosexual y catalogarse como tal, muchos hogares siguen siendo muy cerrados e irrespetan lo que está diciendo esta persona. Y casi siempre te lo traen en la consulta, doctora, yo lo tengo aquí para que usted me lo cambie. claro, eso no es, Sí. no hay reconversión ahí. Exactamente. Ahora, por qué creen ustedes que ha aumentado el número de niños de 6 a 8 años que dicen que son gays o lesbianas? ¿Por qué ha Están aumentado están estos oyendo. últimos años? Ha aumentado. ¿Por qué? ¿Por qué Fíjate, creen, no? yo pienso, lamentablemente, la época de la pandemia, los chicos estuvieron ¿Mm? muy metidos en las computadoras por las clases, por todo lo que estaba pasando y por supuesto los ratos libres que estaban haciendo tareas y estaban ahí en la computadora. ¿Qué pasó allí? Allí hubo muchos mensajes que de alguna manera me fueron pues llevando a pensar estas cosas. Surgieron una cantidad de literatura con este tipo de contenido. Tengo ahorita un ejemplo, pero cerquita, que el niño tiene 5 años y llegó a su mamá diciéndole, mamá, yo no sé si soy hombre o soy mujer, si me gustan las niñas o me gustan los niños. Entonces la mamá se puso a leer los libros, ella quedó impactada. ¿Qué es lo que le están enseñando a mi ¿Los hijo libros o en la las escuela? redes? Libros, libros, En el colegio, en de primaria. el colegio, ¿Mm? exactamente. Entonces, si tú me estás vendiendo eso a una edad que todavía no tengo como que la madurez suficiente para entender, pues empieza la confusión. ¿Por qué, lamentablemente, y me perdona lo que voy a decir, por qué se están metiendo con los niños a no dejarlos crecer como niños o niñas? ¿Por qué no los dejan disfrutar de su niñez? ¿Por qué no les dejan jugar en lo que tiene que ser un niño? Sino vamos a bombardearlos, porque tenemos que hacerlo de nuestra cuenta. O sea, me perdona si no están de acuerdo conmigo, pero es lo que yo pienso. ¿Ok? Yo estas barradas me No, vino yo estoy de acuerdo contigo en varias de las cosas que tú dices y yo creo que hay un bombardeo con intencionalidad, porque no solo está promovido por los medios, sino también por la Organización Mundial de la Salud. Fíjate que la ministra de España de Igualdad de Género, ella dice Ajá. que los niños tienen derecho a ser tocados, a disfrutar y a elegir tener relaciones con quien les plazca, Irene Montero, una Sí. ministra que te diga eso, ¿no? ¿Qué opinas tú, Nando? Nada. Joyce, no hay que pedir perdón porque es tu opinión, independiente de que estemos o no de acuerdo, es tu opinión súper buena y respetable. Eh, Exacto. ¿Qué diría yo? Miren, eh, es probable que como en muchas de las temas de conocimiento humano, de áreas del Uh-huh. conocimiento, nos podamos ir a los extremos, ¿cierto? Sin embargo, en mi opinión, yo considero que por lo menos en donde yo he visto, en lo que yo he experimentado acá, la intencionalidad es enseñarle a los niños la riqueza que puede tener la diversidad, ¿cierto? En Ajá. estos días, en
En mi familia, mi sobrinito preguntaba, tío, ¿y qué es ser gay? Tiene 7 añitos, ¿cierto? Entonces yo le decía, bueno, aplicando lo que de las cosas que uno estudia, yo le decía, bueno, cuéntame dónde escuchaste eso y por Ujú. qué quieres saber, qué sabes de eso. Dijo, no, es que yo escuché que un amiguito, un compañerito le decía a otro que era gay. Y entonces, ¿eso qué es? ¿Cierto? Entonces, Claro. simplemente con los 7 añitos, lo que yo le dije es, mira, hay personas que gustan, mujeres que gustan de los hombres, hombres que gustan de las mujeres, pero hay también personas, mujeres, que les gustan otras mujeres y hombres que les gustan otros hombres. Punto. Ya. ¿Sí? Claro. Eso es una posibilidad que existe. No Para le, un no le niño de esa necesita edad, perfecto. para un, Oh, es exacto, perfecto, exacto, Ujú. como al, pero lo importante, Nando, que preguntaste, de dónde sacas esa es, pregunta, porque es que exacto, nosotros respondemos, ¿qué gay? Mira, muchacho carrizo, ¿por qué tú estás preguntando eso? O sea, eso no cayó exacto, sí, del cielo, de alguna parte lo adquirió, por eso tiene la sí. curiosidad, tenemos que responder la pregunta y la que está haciendo el niño, como tú muy bien lo estás haciendo. Ajá, Vocabulario con palabras sencillas y lo voy a entender. exacto. Entonces yo creo que la idea sería evitar como esos extremos también, ¿cierto? Ujú. Los Sí, extremismos. sí. Ujú. Y para papá y mamá, pues como saber que muy probablemente habrá que estar o abrir la mente para las posibilidades. Porque si bien como papá y mamá o en el colegio probablemente, bueno, no acepte que me vayan a inducir a mi hijo a lo que probablemente él no quiera, pero supongamos que no hay nada de eso, que en el colegio no se induce y no se habla Ujú. absolutamente nada, que la idea es que también se pueda tener esa apertura de decir, bueno, independiente de lo que mi hijo vaya a hacer después, que no es una elección de la voluntad, sino que simplemente es algo que él va a sentir y va a Ujú. expresar, Ujú. yo tenga esa posibilidad de aceptarlo tal y como es, porque es mi hijo, y que podamos llegar a decir, hijo o hija, tú eres lo que yo más amo en mi vida, y sepas que siempre voy a estar ahí contigo, que te acepto como tal y como eres, y que independiente de cualquier cosa, eres, eh, voy a estar ahí contigo, ¿cierto? Claro, O sea, pero es, eso es algo, señor. Nando, también es muy importante que saber qué está pasando con ese niño, o sea, porque no toda la parte tiene que ver con la parte sexual. Uh -huh. Esos niños pueden tener también algún desorden de personalidad, sobre todo los que van hacia la transexualidad, orientados a esa área, o pensando que lo son. Acuérdate que eso está fomentado desde los animes japoneses, Uh -huh. donde naturalizan conductas transexuales como Uh -huh. normales. Entonces, ese es todo un tema, porque, por ejemplo, si un niño, un adolescente, un niño te puede decir yo quiero ser mujer, ¿no? Uh -huh. Pero el niño también te puede decir yo quiero ser pirata o yo quiero ser superhéroe. Uh -huh. Pero cuando tiene 8 años, si te dice yo quiero ser del otro sexo, no puedes hacerle caso y creerle, hacerle una Uh -huh. sustitución hormonal o una Está nada, muy pequeño. porque si quiere ser pirata, entonces corta una pierna, sácale un ojo y ponle un garfio, ¿no? Por lo que te está diciendo. Entonces tiene que haber una especie de evaluación de todo tipo. O sea, si ya ves un trastorno, por ejemplo, que el niño está muy aislado, muy encerrado en sí mismo, con problemas de interrelaciones, puede ser que lo que tú decías, Joster, que las personas que chatearon en pandemia no sean niños ni adolescentes, sino adultos de estos lobbies haciéndose pasar por adolescentes, incluso dándoles argumentos de qué es lo que tienen que responder. Dile, a tu padre tienes que decirle tal cosa, y si no te acepta, dile que te vas a matar, que te vas a suicidar. Entonces empiezan a darles argumentos para que ellos convenzan a sus padres que lo son y para que engañes a médicos y a psicólogos. Y en algunos países como Canadá, España y en algunas ciudades de Estados Unidos está prohibido que intervenga un médico, un psicólogo, un psiquiatra. Hace poquito fue preso un padre, creo que fue en Canadá, porque se opuso, no, en Alemania, un En padre que Alemania, pues. se opuso, no aceptaba, por ejemplo, los padres decían que habían dos géneros, dos sexos, perdón, que el sexo era binario, y le quitaron al hijo, eran musulmanes, y que no aceptaban además
las enseñanzas que le estaban dando en el gobierno. Se lo quitaron. Y sale en YouTube, pueden ver el video del niño llorando, que no quiere irse, y la policía alemana, pero no llegó a la fuerza. Entonces, hay mucha influencia de otros medios. Ahora también ha aumentado en la adolescencia, o sea, el porcentaje. Por ejemplo, si antes era el 5% estimado de la población sexual en adolescentes, 4 a 5%, ahora es el 10 al 15%. Es que Entonces, ha aumentado muchísimo, de verdad que todo este pero influencia que hay. el pretexto es las redes, o sea que hay más visibilidad, que se habla más del tema. Yo creo que el pretexto es el bombardeo de información que está recibiendo. Sí, No sé qué claro. opinan ustedes. No, está muy bien. Sin embargo, yo plantearía otra posibilidad, Sí, y es antes que no había tanta libertad y había mayor represión, ajá, igual sería que la gente entonces, no sabemos, pues no va a ser fácil decir si antes era el mismo porcentaje, igual o menos, claro, o no, simplemente ahora la gente se siente con más libertad y más apoyo para poderlo expresar. ¿Cuántos de nuestros antepasados, papás, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, etcétera, aquí para atrás, eran homosexuales y no se permitieron ni en ese momento era posible hacer la elección y terminaron casándose y teniendo hijos y todo eso? O sea, ¿cuántos claro, de esos? Eso nunca lo vamos a saber probablemente. Entonces, Exacto. claro, lo que uno de pronto podría deducir con esto de que ha habido un incremento, pues es desde lo que hace que tenemos información, pero ajá. de ahí para atrás no lo vamos a saber. Bueno, Eh, tenemos a Kinsey. sí, Tenemos el Kinsey, que hizo el estudio más grande de los Estados Unidos y que era anónimo, y sin embargo el porcentaje de homosexualidad y lesbianas existía, era real, pero no pasaba del 5%. Y estamos hablando de 1954, por ahí. estamos ¿No? hablando del estudio de Kinsey. Ajá, De 15, ajá. del Bueno, 15. La pero respuesta, ahí sí, tenemos que tener en cuenta, pues digamos, una de las críticas que se le ha hecho a este estudio, y es que Kinsey evaluó conductas o comportamientos sexuales, pero no sí, evaluó fantasías, pensamientos que claro, había entonces, ahí viene la pregunta. ¿La conducta sexual define nuestra identidad sexual? Porque cuántos de esos que 15 no exploró las fantasías claro. nunca habían tenido actividad sexual con otros hombres o con otras mujeres. Ajá. Y entonces, como nunca la habían tenido, pasaron como heterosexuales, pero sus No. fantasías cuando se masturbaban probablemente sí las Pudiera había ser con eso. personas del mismo sexo, pero él no lo evaluó. O sea Entonces, que la claro, homosexualidad está definida, como dice Bianco, en actos y fantasías, no solamente exacto. Es que tiene que ser en así, el exacto. orgasmo, ¿no? Claro, En La la porque si conducta no es conducta. pura actividad. encubierta también contaría. Claro. Claro. Al final Mira que, estamos bombardeados sí, de información cultural sí, y que nos hace que tengamos diferentes posturas, diferentes posiciones, pero coincidimos en claro. lo mismo, ¿no? O sea que hay una falta de información científica en los adolescentes, en los niños. Es lo que estoy haciendo en mi tesis doctoral. O sea, Ah, qué tratando chévere. de cambiar lo que yo llamo memes, que están basados en una teoría de Richard Dawkins, Ajá. ¿no? Y en otros más. O sea, yo les recomiendo un libro, pero excelente, que se llama El virus de la mente. El El virus de virus la de la mente. mente se llama, ¿De quién es? sí. De Gad Saad. Gad Saad. Ah, bueno. Ahorita Él habla ya. mucho de lo que Ah, yo estoy hablando en las tesis y lo Ok. que habla Bianco y lo que habla Dawkins, que es que la cultura y la biología son fundamentales para poder comprender el comportamiento sexual humano. exacto. Entonces, y hacen analogías entre la genética que se transmite de generación en generación a través del ADN y los genes, y la cultura que también se transmite de generación en generación, pero además horizontalmente por todo el bombardeo que tenemos de información sexual distorsionada por redes sociales, por películas. Yo le decía a mis pacientes, le decía, por ejemplo, tú ves, vas a ver una película, ¿no? Entonces, en la película hay escenas eróticas. El hombre entra, empuja a la mujer contra la puerta, recién la conoce, no tiene ropa o tiene ropa con cierre mágico porque se saca en un segundo de pantalón, la posee de pie, incomodísimo, contra los muebles, contra la pared. Ella no tiene ropa interior tampoco y eso es la imagen que presentan. Entonces,
tus Y no hay, expectativas de tener y no sexo. hay, no hay anticonceptivo, ni condón, ni nada No, por no el hay estilo. nada, no hay previos tampoco. Entonces, ¿qué pasa Exacto. Ah, ahí? no, exacto. Que están transmitiendo ideas erróneas, pero que la gente las normaliza y cree que es así, y sus expectativas son esas. Y al final, como no pueden lograrlas, empiezan todas las disfunciones y problemas sexuales. Sí. Eh, Muy bien. No sé, Pedro, si me permite, aquí me Sí, gustaría como sí, tocar este tema que Cecilia plantea. Aquí dice que ella trabaja en un colegio de mujeres y que las chicas dicen que se gustan entre sí. sí. ¿Estarían confundidas o ya se manifiesta a edades de 12 o de 13 años? Creo que habíamos tocado al principio el Ajá. tema de Exacto. que obviamente a esa edad empieza el despertar sexual por incremento de la parte hormonal, testosterona, en el caso de la chica los estrógenos, empieza el ascenso de esa curva de hormonal y eso hace que eso impacte en el cerebro y que hayan fantasías, pensamientos con contenido sexual que antes no existían antes de esa edad. ¿Qué pasa? Que al estar ese estímulo interno hormonal que impacta nuestro cerebro y frente a unos estímulos, es decir, ahí en el colegio solamente hay niñas, entonces probablemente se va a facilitar por la confianza, Claro, porque claro. Claro. nos vemos, porque somos muy amigas, muy cercanas, porque si nos abrazamos, pues nadie lo va a ver mal, porque son dos mujeres, ¿cierto? Distintas si fueran dos Claro. hombres. Entonces, que de alguna manera eso Se facilita, facilita que la facilita situación. que se den esos encuentros. Sin embargo, para responderle a Cecilia, desde mi mirada y basado pues en lo que les he contado en los estudios, eso no significa que estas chicas vayan a ser Ujú. lesbianas. Simplemente Claro. por la edad que tienen están experimentando. Muchas de ellas en la medida en que van madurando van a decir esto no es lo mío, o sea, lo probé ahí y de pronto en su momento lo disfruté, pero eso no es lo mío, eso no es lo que a mí me gusta ni eso es lo que yo quiero, en la medida en que ellas crezcan. Algunas de ellas podrán decir, esto es muy rico, aquí estoy, aquí me quedo, y sí, no como una decisión de la voluntad, sino como una consecuencia de su sentir. Ujú. ¿Cierto? Es Exacto, decir, Exacto. esto sí exacto. siento que es lo mío. Entonces, simplemente es como que de ese tema yo diría, Cecilia, hay que hablar allá en el colegio para que las muchachas también pues como que se despatologicen, para que el tema pueda ser comprendido, qué es lo que me está pasando. Ellas dicen, pueden decir, es que yo soy lesbiana, yo soy bisexual, como hemos dicho, y no necesariamente están en Lo la etapa son. del periodo Ujú. indiferenciado de experimentación, así como experimentan con eso, con las drogas, con lo otro que hemos dicho. Entonces es como abrir ese diálogo, escuchemos, miren, cuando uno lee y habla sobre el tema de adolescencia, va a ser fundamental que los papás se enteren de quiénes son sus amigos. Venga, contame, pero no para criticarlos. Mire, con Claro. esa cómo anda, mire ese cómo se viste, mire ese la música que escucha. No, como decir, hola, de fulanita tiene novio, tiene novia, ve, qué chévere, mira, y este otro amiguito tuyo, ¿cierto? ¿Qué tal él, qué hace, qué deporte le gustan? Cuando uno explora eso, casi que los papás no conocen mucho de las relaciones de los amigos de los hijos, ¿cierto? Y Exacto. eso Ajá. para ellos va a ser algo muy importante y fundamental en establecer esa comunicación y generar la confianza para que se puedan hablar estos otros temas. Que los padres o Es, los hijos mejor sepan que en sus papás encontrarán siempre alguien en quien confiar, independiente del tema. Que si a mí es eso lo me ideal. afecta y me parece muy horrible porque lo que me contó mi hijo yo nunca me lo esperé de él, lo que sea, por lo menos se haga el trabajo previo, Claro. preparación de decir, listo, vamos a solucionarlo, aquí estoy para ayudarte, apoyarte y te amo con todo, tus luces y tus sombras, te amo, aquí estoy para ayudarte y para guiarte y cuenta conmigo siempre. Vamos a Y revisar estos temas. que no lloren los papás porque se ponen a Ajá. llorar apenas me lo cuentan. Ah, sí, entonces, ¿quién le Para que cuelga él con verá mamá? aquella comedia. Sí. Exacto. Acá, por acá queda una pregunta para cerrar. Mira, tenemos que hacer una segunda parte de este programa porque está muy bueno. Así es que vamos a hacerlo, de verdad. ¿Ok? Porque hay otros temas. Yo quiero pasar también a hablar de la transexualidad. ¿Ves? Acá me dice Ana, les quedó chico el programa. Es el tema de una persona que quería hablar cómo es lo del contagio social. ¿Quién me puede hablar de eso, de los dos? No te entendí. ¿Cómo es eso del contagio social? Hablen un poco más. Bueno, como yo lo entiendo.
¿Qué es lo que me está vendiendo la publicidad? ¿Qué es lo que me están vendiendo? Lo que está a mi alrededor, ¿qué es lo que me están diciendo? De alguna manera, igual que una gripe, la gente contamina con el virus y me voy a enfermar. Entonces, ese tipo de información que está allí probablemente me está dando luces a lo que yo quiero oír, lo que yo quiero interpretar. Y eso hace que yo siga una cadena de todas estas consecuencias de lo que está sucediendo. Si para mí es más fácil entenderme con una persona del mismo sexo porque me lo han dicho, porque lo he leído, porque está allí, entonces me voy mejor por esta parte y no me voy a enredar la vida tratando de que me entienda una persona que no es del mismo sexo, porque una de las excusas que ellas tienen o ellos tienen es que somos iguales, nos entendemos, tenemos las mismas partes, tenemos las mismas sensaciones, entonces por allí se me hace más fácil el poder entonces conversar o llevarme por las reglas que me están dando en ese momento. Es como yo lo interpreto, no sé, Nando. Nando. Yo, digamos, no hablaría de ese término porque yo lo limitaría más como a infecciones, ¿cierto? Claro, es una teoría que hay que no es una enfermedad. Eso. Sin embargo, traería a colación pues, los estudios que se han hecho en torno a si la orientación sexual se aprende. ¿Sí? Entonces volvemos a lo mismo, es la consecuencia de una serie de interacciones biopsicosociales. Por tanto, es decir, y pongamos este ejemplo que a veces pasa en los colegios, mire, es que la profesora es lesbiana, entonces yo voy a sacar a mi hija para que ella no le enseñe esas cosas a la hija mía. O el profesor es homosexual, entonces también le va a enseñar esas cosas, como si eso se pegara, como si eso se contagiara. Entonces, la pregunta es, si eso fuera así, ¿de dónde salió ese hijo gay o esa mujer lesbiana si no fue de un hogar heterosexual? ¿Por qué no se les pegó la heterosexualidad? ¿Sí? O es lo mismo, que si tenemos amigos gay o amigas lesbianas, ¿a quienes se les ha pegado el ser, ha cambiado pues su orientación sexual por ser amigos o por verlos? ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso sería, digamos, desconocer? Volvemos al tema biológico. Hay unas cosas demostradas biológicamente que influyen en la preferencia sexual de las personas. No solamente lo que vemos, de pronto lo que vemos en el ambiente podría facilitar esa expresión, podría facilitar unas experiencias, pero no necesariamente las define. ¿Cierto? O la epigenética también, la epigenética activando cualquiera. Claro. Ahora, mi opinión es que los memes, que son virus de la mente, como el libro que les acabo de recomendar, están ahí, ¿entiendes? Nosotros recibimos, captamos todos esos memes y cada vez hay más memes relacionados con estas conductas. Porque los vemos, todos ven televisión, todos ven las series, todo tipo de serie hay. ¿Por qué crees que ha triunfado el dibujo animado cuando la gente se ha dado cuenta de último que no tiene ningún personaje inclusivo y que tiene más de no sé cuántos millones de dólares que ha ganado, ¿no? El de Bros, Mario Bros, ¿no? Entonces, porque no tiene esos contenidos. Los padres están hartos que los chicos están expuestos a este tipo de contenidos, que siempre hay personajes transexuales, drag queens, o sea, etcétera, ¿no? Pero yo pienso que los memes están ahí. La persona discierne y decide qué conducta va a hacer. Los memes no nos dominan. Nosotros decidimos, como tú dijiste hace rato. Entonces nosotros también tenemos determinadas preferencias y esas preferencias están influenciadas por todos estos factores culturales, biológicos, sociales y también la información que nos va llegando, que nos va bombardeando y la imitación de determinadas conductas, porque el meme se imita y se transmite por imitación. Y los memes exitosos son los que más se replican y los que más duran. Pero duran también una época determinada. Por ejemplo, la canción Despacito es un meme. Y ese meme duró muchísimo. Fue muy exitoso a nivel mundial, pero su duración no fue buena. Era un meme que no sobrevivió, desapareció. Pero otros memes van quedando. Entonces, es a través de la educación, la información sexual, con bases empíricas, científicas, la que tenemos que utilizar, tanto nosotros, formar a las familias, a los padres, como a los chicos adolescentes, para que ellos puedan darse cuenta y tomar decisiones racionales y no
anímicamente responder porque algo le gustó o no le gustó. ¿Ok? Pues en base a un sentimiento, pero que tienen que ser conscientes de lo que está pasándoles y de la información que van viendo, recibiendo y asimilando. ¿Ok? ¿Algunas palabras para concluir? No, yo quisiera concluir con respondiendo una pregunta que hay acá sobre la pregunta del millón. Que si la orientación sexual es innata o se construye. Se hace o se aprende. Exacto. Entonces, la respuesta es que no sabemos. No, exacto. Hay teorías que dicen que hay unas predisposiciones genéticas, hormonales, cerebrales, estructurales, que dicen, mire, esto puede ser o esto es lo que hemos encontrado que pueda influir. También hay unas teorías desde el punto de vista psicosocial que también dicen en los papás de estas características, en los abusos, etcétera, puede influir. Volvemos a la misma conclusión. Cada caso en particular podrá explicarse mejor desde una teoría de estas. No todos podrán ser explicados desde las mismas teorías. Entonces, la respuesta final es, no sabemos si se nace o se hace. Hay factores innatos y factores aprendidos que se conjugan para finalmente dar como resultado la orientación sexual de las personas. A mí me parece que esa pregunta no es importante, porque pregúntate lo mismo. ¿Cómo eres heterosexual? ¿Se nace o se hace? Entonces es una pregunta que no es relevante. Lo importante es ayudar a la persona, cómo se siente, si realmente lo es, que sepa diferenciar la conducta, si no es un estado de ánimo, si no es alguna alteración que pueda tener en personalidad por sentirse excluida, marginada, sufrida, etcétera. Lo importante es que si la persona es homosexual, hay que entender que es una persona normal, como cualquier persona, no es una conducta patológica, y que hay que ayudarlo a que lo sea. Pero lo importante es aclarar, ¿realmente lo es o no lo es? Y para eso, qué mejor que los sexólogos, ¿no? Para ayudarlo. Joycer. Mira, interesante la conversación de hoy y más con la presencia de Nando. Nando, Sí, claro, muchísimo, es un muchacho de verdad, pero con toda la inteligencia que tiene ahí arriba, que lo quiero de verdad muchísimo. Hay mucho que aprender, hay mucho que seguir trabajando, para eso estamos nosotros, y que la gente no se deje llevar simplemente por los influencers, porque es más fácil ir para los influencers que para nosotros que estamos formados para ello, porque nosotros tenemos las herramientas científicas suficientes y que si no, estamos cada vez leyendo y preparándonos para solucionar las cosas que se nos están presentando. Entonces, estamos nosotros, no se dejen llevar por lo que dicen por allí, y hay literatura que es fuera, como hay literatura que lo que hacen es rodar más las cosas. Entonces, búsquese la persona adecuada. Si quieren, busquen su certificación para que estén seguros con quién están conversando y poderles ayudar desde todo punto de vista. Perfecto. ¿Dónde pueden contactarlo, Nando? Yo me encuentro en Lima. Mi teléfono es 936 Escríbelo, por favor, por el chat. Nando. Sí, voy a poner él. El mío, voy a dejar simplemente la cuenta de Instagram, @médicosexólogo, y ahí en la bio están todos mis datos. Perfecto. Para quien quiera, con todo el gusto, alguna pregunta, contactarme para lo que sea, con todo el gusto, con el mayor de los gustos. Esta es mi misión de vida, me encanta hacer esto, educar, y bueno, aquí estoy para ayudar en todos estos temas a quien lo considere necesario. Yo siempre veo tus lives, me encantan. O sea, soy tu fan. Sí, yo sé, muchas gracias. A ti. Joyster, ¿no anotaste tu correo? Ahí estoy. Ya. Bueno, Nando se llama Hernando, nosotros como somos amigos. Pero a mí me encanta que me digan Nando. No, ok, está bien. Perfecto. Buenísimo. Y hacemos una segunda parte, ¿ok? Sí. Para el próximo mes, para el mes de junio, porque este mes tenemos que terminar la tesis sí o sí, Joyster. Sí, bien conocida así, con una pistola apuntando. Pero qué rico, me encantan los futuros doctores en sexología. Sí, ya te voy poquitos en el mundo. Exacto, después te voy a mandar la tesis, el resumen. Sí. ¿Okay? Y la invitación a la fiesta, por supuesto. Lamentablemente la fiesta no va a poder ser porque estamos en el Perú y la grabación es en Venezuela. Ok. Entonces, ahí no.
pero lo haremos por Zoom. Bueno. Exacto. Bueno, Y un que abrazo. que se venga Nando para acá, que pueda viajar tranquilamente. Ya sabes, Nando, que tienes casa. O sea, muchas gracias. mi hijo me abandonó, se fue con otra, se fue con la novia ya a vivir. Entonces, estoy solo, así que cuando quieras venir, tengo una habitación disponible para ti. Los están ¿Ok? en Lima, ¿cierto? Los dos. Sí, no, estamos en Lima. Anímate, que no es tan lejos. Súper, súper. ¿Ah? Me encantaría ir por allá a visitarlos. Bueno, Algún día. espero que sí, que sea pronto. Bueno, un abrazo. Un abrazo grandote para Muchas gracias. todos. Gracias, Gracias Pedro, por un beso para participar. ti, Nando. Gracias. Bueno,